comienzo diciendo que es una suerte para todos nosotros, y es un privilegio tener a María como figura, prototipo, como imagen, como mujer, como compañera, como icono de confianza. En el itinerario de la vida o tienes personas de confianza o te hundes. Por eso la confianza es un valor tremendo y bonito que hoy nosotros tenemos que reflexionar. Y comienzo diciendo que la historia de la salvación sería una cosa muy aburrida si no tuviéramos a María. Podía no haber estado en ese itinerario de salvación, pero está. Por eso María tiene su papel, tiene su gracia, tiene su magia, y eso es lo que hace falta en las personas que se dedican a la asistencia corporal y espiritual de los enfermos. Magia, arte, carisma, fecundidad, saber estar. De eso vamos a hablar en ese itinerario de la vida. Y María nos acompañará en nuestro proceso de tener que decir amén también. Amén en cada momento, como al enfermo y como al que le cuida, al cuidador, al auxiliar, al asistente o al profesional. A todos nos va a ayudar en cada momento a decir amén en el momento oportuno. El Nuevo Testamento habla poco de la Virgen María, pero se puede decir mucho sobre María a partir de lo poco que dicen los evangelios. Estaríamos horas y horas. Cuando me puse a preparar, digo, pero ¿y cómo relleno yo una hora? Oye, cuando me he dado cuenta, pues me han salido folios, me han salido papeles. Y digo, bueno, pues al final voy a sintetizar en la medida en que sea capaz, y aunque parecía poco y me quitan un pasaje bonito, digo, pues a ver cómo me las arreglo. Y al final yo creo que hay mucha sustancia para reflexionar este año sobre el lema de las jornadas. Ese es el esquema. María, icono de confianza. La confianza es vital para acompañar. Muchos de vosotros sois compañeros de camino de personas en enfermedad que visitamos, y sin confianza es imposible acompañar. Y en ese acompañamiento lo vamos a realizar en el itinerario, que es el punto número 3, de cada persona. Y María tiene su itinerario de salvación en el plan de Dios. Y luego una imagen, el capítulo 4. Todo a partir de la imagen de la puerta. María como puerta para entrar, para salir, en el cual nos vamos a detener, icono de puerta de salvación. Nosotros somos puertas para la salvación de mucha gente. Intentaremos resumir con unas conclusiones. Bueno, como introducción, la Iglesia celebra el día 1 de mayo de este año, el Día de la Pascua del Enfermo. Comenzó el 11 de febrero con el Día del Enfermo como jornada mundial, y ahí hay como veis en el programa, o en algún sitio aquí en el mural, que son las 31 jornadas del enfermo en Valladolid, las 24 jornadas mundiales del enfermo. Quiere decir que la Iglesia de Valladolid, la Iglesia de España, comenzó mucho antes que Roma concretara un día para el Día del Enfermo. Y España lleva un itinerario, creo yo, muy interesante, con un buen trabajo de equipo, de sacerdotes, religiosos, voluntarios, profesionales. Yo creo que somos un icono en el mundo, España, en el trabajo con la pastoral de la salud, en los hospitales, en las casas, en los domicilios. Bueno, este año se nos pide que fijemos la mirada en María, como lema y como tema. Como tema, pues ahí lo tenéis, para hablar precisamente del paso de Dios por la vida de cada enfermo. ¿Cuál es el itinerario de cada enfermo? ¿Cuál es el itinerario de María? ¿Cuál es el itinerario de mi vida que se va a encontrar con otros itinerarios en conflicto? Y yo que voy a ayudar, seguro que necesito ser ayudado y acompañado. Bueno, pues a partir de esta campaña que la Iglesia ha lanzado, nosotros tenemos que decir que Dios pasa por la vida de cada enfermo. La Pascua del enfermo es decir que Dios pasa por tu vida, no te estarás enterando, no lo darás importancia, pero la enfermedad, y lo dice el Vaticano II, puede ser causa de ocultamiento de Dios o causa de revelación del misterio de Dios. Y es una paradoja,
Para unos se encuentran con Dios en la enfermedad. Otros muchos, ese mismo hecho de enfermedad es la causa del ocultamiento y del ateísmo. Es un misterio y estamos ante un misterio. Y estamos ante hombres y mujeres que viven el misterio de la enfermedad. Y en ese itinerario tenemos a María como icono de salvación, como icono que nos quiere acompañar a revelar y a descubrir el rostro de Dios. Vamos a pasar al primer punto, María, icono de confianza, y lo resumo y concentro en esta frase. María es modelo y referencia, icono de confianza en la medida en que nos ayuda a hacer lo que el Papa ha llamado la revolución de la ternura. Fijándonos en los textos bíblicos, que luego no son tan pocos. Es verdad que María no participa de palabra mucho en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero su presencia es bastante significativa. Está donde tiene que estar. Está en los momentos oportunos. En los momentos singulares aparece la figura de María, con su presencia y con su saber estar. No echa muchos discursos, pero ella está señalando lo que tiene que hacer, que es señalar a su Hijo. Por eso nos invita este año el lema a redescubrir la figura de María para que ayude y a nosotros nos ayude también a quien está pasando por necesidad. Y a decirle a los demás que confiar plenamente en Jesús es lo que hizo María. Y si ella, que fue una persona como nosotros y no era una diosa, ni parte de la mitología, ni tampoco parte de la teología, no es Dios. La Virgen es un personaje histórico como nosotros, muy cerca y muy llena de Dios, pero sin ser una diosa ni un dios, se relacionó con Dios plenamente, en la enfermedad y en los momentos de tanto misterio, de tanto ocultamiento, de tanto silencio. ¿Y por qué no nosotros también? ¿Y cómo llevar esa confianza hacia Dios teniendo a María como modelo? Por eso María es una madre que, como modelo de revolución de la ternura, nos está invitando a decir que esa revolución la tenemos que hacer todos los días a partir de la mirada, del corazón y de las manos. Los profesionales de la salud y los que visitamos a enfermos, a veces nos dejamos llevar mucho del corazón, poco con la razón o viceversa. Pero cuando no hay razones, tenemos que echar mano de las razones del corazón, las razones de la mirada y las razones de las manos. Mirar para ver qué está pasando, saber descubrir con los ojos del corazón el misterio del otro, con la mirada, poner mucho corazón y al final, si podemos, hacer lo que podamos con las manos. Y tenemos que estar articulando continuamente todos los sentidos para saber estar, primero mirar, primero enterarnos, primero saber a quién voy a visitar, saber lo que pueda saber y hasta donde pueda saber del otro al que voy a acompañar, de ese hogar y esa casa a la que voy a llamar para poder entrar. Y al final, en el año de la misericordia, ¿qué puedo hacer yo con mis manos? No solo lamentarme, no solo comunicar los problemas con el otro sin buscar soluciones, sino ¿y ahora qué podemos hacer? Ya me estoy metiendo en el tema del otro. Haced lo que Él os diga. Bueno, haced lo que Él os diga. Él lo explicará mejor, pero yo haré referencias en la medida de mis posibilidades. Bueno, 3 claves importantes que vamos a contemplar en esta exposición y en esta jornada que queremos llevar a toda la gente de las parroquias, de las comunidades, de los vecinos, del hogar, de los enfermos. La confianza, el acompañamiento y la misericordia. ¿Por qué pongo que son 3 claves de María como icono de confianza? En primer lugar, porque nos tenemos que fiar de alguien. Y en la fe, Dios como objeto final de nuestra fe y de nuestra confianza, a partir de la confianza en María. Y María nos enseña cómo fiarnos de Dios y cómo lo hace ella, que mucho no entendía del plan de Dios. Y al final se termina confiando en Él. Pero
al final tiene que acompañar a su propio hijo. Si no hay fe, no hay confianza. Si no hay fe ni confianza, no hay acompañamiento. Tú no acompañas a nadie que no te fías de él. Tú no te dejas acompañar por nadie si no te has fiado de él antes. Fe en él, acompañamiento y al final la tercera clave, misericordia. Porque si tenemos fe en alguien y le queremos acompañar, será para algo. Como dice el otro, el humorista, si hay que ir, se va, pero se va para algo. Se fía uno de algo, se le acompaña para al final ayudarle a... Y ese es el mensaje del año de la misericordia, el año santo, que no nos podemos quedar en lamentos, en contemplaciones, en decir que nos fiamos mucho de Dios, si no aterrizamos en lo que toda la vida se nos ha dicho en la teología y en el magisterio, las obras de misericordia. Tenemos que ayudar a los demás con obras de misericordia. Gestos concretos de que van a dar muestra de que efectivamente el otro se puede fiar de nosotros. La visita está muy bien, ya es una visita, es una obra de misericordia. Cosas concretas en la vida y en el cristianismo y en la comunidad parroquial es lo que hace que los demás crean que nosotros creemos en Dios. En el camino de la vida nos vamos a encontrar con muchas dificultades y en ese mundo de dificultades tenemos que hacernos una serie de preguntas para que muchos colectivos y muchas personas a las que nos dedicamos, lo que dice el Papa Francisco, hay que evitar el descarte social. Hay mucha gente que se siente marginada y descartada. Y ahí es donde nosotros tenemos que seguir trabajando. En ese trabajo de superar dificultades en el mundo de la pastoral de la salud en la Iglesia y en la parroquia, tenemos que ser capaces de descubrir cuál es nuestro papel. Aquí la mayoría sois mujeres y en el tema de la pastoral de la salud predomina el papel de la mujer. Yo creo que María, como mujer, nos está invitando a que la ternura, la delicadeza, la finura, los detalles que ella es capaz de poner y que los hombres, por la razón que sea, tardamos más en llegar, no es que no lo tengamos, pero parece que somos más lentos, la mujer nos toma la delantera y nos ayuda precisamente a estar mucho más atento a las necesidades de las personas que sufren y evitar el descarte, la separación, la disgregación y la marginación. Dentro de los mismos hospitales hay gente marginada, unos más que otros. Y esas dificultades que en la tarea de cada día, no sé si hay aquí profesionales, enfermeros, médicos, pero el ritmo de la vida de un hospital moderno lleva a que haya un gran peligro, que dentro de una comunidad sanitaria, de una institución, haya unas personas que, por la razón que sea, están más desatendidas que otras. Ahí tenemos que ser nosotros profetas también en la comunidad sanitaria, en las instituciones, en los barrios, en las parroquias. María, por lo tanto, nos ayuda a revalorizar el papel de la mujer en el mundo de la salud. Es una manera de recuperar la mariología dentro de la cristología. Todo lo que podemos decir y aprender y comunicar de María no puede ser al margen de la cristología. Este es un descubrimiento muy bonito del Vaticano II y de toda la teología renovada. De la mariología como tal no podemos decir cosas que no están en el Evangelio, en la Biblia y a la luz del personaje central del Evangelio que es Jesucristo, su Hijo. Por eso es María icono de esta nueva teología, de esta nueva eclesiología a la que estamos invitados nosotros a renovar. Recuperemos, por lo tanto, una mariología más cristológica. Y eso es lo que nos dice el cartel de este año, es lo que nos comunica este mensaje que dice el Papa también en los agentes de pastoral,
que es una gran llamada para todos aquellos que llama auxiliadores, sirvientes de la salud, porque María de alguna manera está ayudando a los que todos los días son auxiliares de los demás. El título de María Auxiliadora nos está ayudando a nosotros también a decir que auxiliar es una palabra mágica y es una palabra muy seria, y que dedica un gran párrafo el Papa para hablar de los sirvientes que ella en las bodas de Canaá indica como intermediarios entre María y su Hijo. Nosotros somos los mediadores y los intermediarios entre ella y su propio Hijo. Haced lo que Él os diga. Mañana seguro que en este punto vais a ser capaces de profundizar más a partir del texto de las bodas de Canaá. Pero María estaba allí al tanto, en silencio, detectando, mirando y observando lo que pasaba. En los hospitales, en las visitas a los enfermos, la mayoría de las veces es lo poco que podemos hacer, detectar dónde están las dificultades y los problemas y luego indicar y señalar quién te parece a ti que tiene la solución. Pues vamos entonces a preguntarnos, ¿qué dificultades encontramos para confiar como María confió en el Padre? Porque seguro que a nosotros se nos han hecho planteamientos como se le hicieron a María. No sé de qué va. Yo no entiendo nada. Si tú lo dices, ¿qué dificultades encontramos a la hora de acompañar a nuestros hermanos, los enfermos? ¿Cómo encarnamos el Evangelio en las tareas sencillas que nos toca hacer en la parroquia o en la familia? Y así ha querido significar la Iglesia con este cartel de María, acogedora y protectora y cuidadora del mundo de la salud. En el segundo punto quiero presentaros el tema de el paso que tenemos que hacer todos, acompañando con confianza, de la confianza al acompañamiento. Y lo resumo todo en este título: sin confianza es imposible acompañar. Y muchos de nosotros, en muchos momentos, con mucha gente, solemos decir, es que no sé qué hacer. No me he encontrado a gusto en esa entrevista o en esa visita. ¿Qué ha faltado? Y si no hay confianza mutua, es muy difícil que podamos ayudar al otro. La figura del Papa Francisco en el mundo, yo creo que es un hombre que ha inspirado confianza. Por eso lo pongo aquí como icono también de confianza para el acompañamiento. El mundo se pregunta por qué este Papa es capaz de interpelar a todos, incluso a los que no son creyentes. Nosotros, en el mundo de la salud y de la enfermedad, muchas veces es un mundo increyente, es un mundo ateo, es un mundo desconfiado, es un mundo agresivo, es un mundo... ¿Cómo nos hacemos y nos abrimos espacio dentro de este mundo tan difícil? Confianza, acompañamiento para llegar a la misericordia. Porque si no se fían de nosotros no podemos acompañar. Y si no hay acompañamiento vamos a perder la oportunidad de practicar la misericordia. Confianza y escucha son dos grandes valores humanos. Y esto María lo demuestra en todos los pasajes bíblicos que luego vamos a recorrer en algún momento. María, a pesar de que no sé cómo puede ser esto, es una mujer peleona en el diálogo con Dios, que interpela, pregunta, calla, asume, para luego terminar diciendo, heme aquí, hágase. Pero primero ha habido un momento de escucha y de confianza en Dios. Y hoy día tenemos que decir que la confianza y la escucha son dos grandes valores humanos. Y para nuestra tarea, cada uno nos tenemos que medir en qué medida yo inspiro confianza, en qué medida yo soy capaz de escuchar. Cuando hablo yo, la gente me escucha. Y nuestra tarea del día a día en relación con personas enfermas, estas actitudes o estos valores creo que son cuestiones muy elementales, pero que a veces olvidamos porque nos metemos en el gran trabajo de la rapidez
y del ritmo acelerado que llevamos en la vida. Estamos en un momento de gran crisis de confianza en el mundo, a todos los niveles, con lo que está lloviendo, en la economía, en Dios, en la política, en los demás. Parece que a veces navegamos a la deriva. Yo suelo decir que a veces es más fácil confiar en Dios que en los hombres, fiarse de Dios que de los hombres, creer en Dios que creer en los hombres. Y les tenemos al lado, y los estamos viendo, y los estamos tocando. A Dios a veces no se le ve y está escondido. Pero hagámonos la pregunta, en las relaciones humanas muchas veces parece que no te puedes fiar ni de aquel que está más cerca de ti y en el cual creías que te podías fiar. Me encontré el otro día un artículo de Pilar Rahola. No me cae muy simpática, pero el artículo que leí en una entrevista, por otras cuestiones, oye, pues es tremenda cuando las entrevistas salen, ¿no? La conocéis. Y escribía un artículo en una entrevista donde yo no lo sabía, pero ella ahí se confiesa y decía que está casada con un hombre que es creyente, ella es atea, y que ella está sorprendida de cómo su marido va a la iglesia, de cómo su marido reza, ella se queda a la puerta afuera mientras su marido entra adentro. Bueno, pero decía en algún momento, los creyentes son hombres y mujeres de fiar, y yo no soy creyente. Bueno, somos capaces de demostrar de verdad esto que dicen algunas personas que no son creyentes. Es una entrevista muy espiritual. Dices que la gente creyente, oye, la gente espiritual parece que tiene algo que yo no sé qué es, que me puedo fiar de ellos. Una entrevista, por si la encontráis por ahí, muy curiosa y muy rica, de una mujer que aparentemente pues está en las antípodas de cualquiera de nosotros, por lo menos de las mías. Y hay que valorar y descubrir pues esa capacidad de interrogarse y de valorar aquello bueno que hay en personas con las cuales en mucho no estamos de acuerdo. Bueno, pues ¿cómo acompaña a María? ¿Cómo inspira confianza a María? ¿Cómo se deja acompañar María por el Espíritu? ¿Cómo acompaña a su Hijo? ¿Cómo acompaña a la Iglesia? En los 20 siglos de existencia vemos que la humanidad creyente, María ha sido un punto relevante e importante en la historia de la salvación. En este juego de términos, Benedicto XVI empleó en una homilía una serie de palabras o palabrotas en griego, otras en latín, que yo las voy a resumir así, que viene a decir que cuando el ángel a María le dice «Alégrate, Virgen María, llena de gracia», dice la alegría y la gracia tienen la misma raíz en griego, charis. Dice, para estar llena de Dios hace falta saber escuchar, pero para ser persona alegre hay que tener gracia. Y la persona graciosa es gente alegre. Y alégrate llena de gracia. ¿Por qué la Virgen está alegre el día de la Anunciación? Porque está llena de gracia. Y la que está llena de gracia, al final, es persona que inspira confianza. Es muy difícil fiarnos de la gente que ni es alegre, ni tiene gracia, ni tiene dones. Sobre este tema, para el mundo sanitario, yo lo doy una importancia tremenda, ¿no? Enfermeros, enfermeras, auxiliares, cuando estamos en las plantas, en las urgencias, pues una enfermera seria, cara larga, aburrida, que no te mira, pues la verdad que dan pocas ganas de ir a un hospital. Y decía alguien, oye, ¿a nadie han penalizado por no ser simpático? Pues no, a nadie se le puede penalizar por no ser simpático, porque el carácter de cada uno es el que es y ya está, ¿no? Y no se nos puede obligar a ser simpáticos ni ser alegres, a nadie le podemos obligar eso, ¿no? Pero yo diría, hombre, en ciertos trabajos, en ciertas profesiones, no digo que vayamos cantando por los pasillos, que tampoco está bien, pero el ser capaces de tener una cara alegre y graciosa, pues tenía que ser un punto y un plus de cara a la profesión sanitaria, ¿no? Porque precisamente en los hospitales y en las casas donde hay enfermos hace falta gente con gracia,
Ya hace falta gente alegre. Bueno, pues yo creo que la alegría que tiene María el día del anuncio y la gracia, porque está llena de gracia del Espíritu Santo, es lo que hacen que de María nos podamos fiar. Y utiliza el Papa Benedicto XVI la otra palabra, od audire, que es de donde viene la palabra obediencia, porque la Virgen María al final obedece y acepta. Dice el Papa Benedicto, esa palabra tiene mucho que ver con el verbo escuchar. Es capaz de obedecer el que escucha. Y la Virgen María obedece al ángel después de haber escuchado el planteamiento. Y no obedece a la primera a tontas y locas. Y María no es el personaje ñoño, infantil, simple, la obediencia ciega que nos han enseñado. No, no. María tiene un diálogo en reflexión profunda con Dios antes de decidir. Continúa el Papa. El término diologiseto, reflexionar, tiene que ver con dialogar también. Y la Virgen dialoga con Dios y reflexiona con Dios y piensa con Dios. Fides es ratio, decía el Papa, creo que era Juan Pablo II en aquella encíclica, fe y razón. La fe tiene que ser dialogada también, reflexionada, pensada, para poderla presentar a la gente. Nosotros no somos gente que creemos sin razones, tenemos razones para creer y esas las dialogamos y las exponemos a los demás. Y el Papa utiliza otro verbo, simbalón, que dice que es después de muchos acontecimientos que pasan en la vida de cada uno y en la vida de un enfermo, ponerlas conjuntamente, colocarlas junto al corazón y ver por qué acontecen. Dice, y cada elemento forma parte de tu vida, de tu interior, de tu personalidad. Entonces, el colocar para ponderar todo lo que te ha pasado, todos los datos de tu vida, de tu biografía, en diálogo con Dios, escuchando a Dios, luego sí que estás capacitado para obedecer. Y esta es la mujer que se fía de Dios. Y Dios nos invita, por medio de María, a que hagamos este esquema de reflexión también, de juegos de palabras, que obedecer es escuchar. Que tener gracia es estar alegre. Que ser capaz de transmitir a la gente con alegría es tener ese don que tenemos que pedir a Dios continuamente por medio de María y asumirlo y completarlo todo en el corazón. Y que en nuestro corazón las razones a veces no las podemos explicar todas, pero ahí están. Alegría, gracia, escucha, obediencia, diálogo, reflexión. Toda esta tarea es importantísimo para la vida de el que quiere ser acompañante de otros y que quiere dar fe y confianza a los demás cuando están sufriendo y que se fíen de Dios. Nosotros instrumentos y mediaciones de la fe y de la confianza en Dios. Vamos a ver ahora un pequeño recorrido cómo María hace ese itinerario de salvación a partir de aquellos pasos más paradigmáticos de su biografía. La biografía de la Virgen María es un sí en todo su itinerario, porque puntualmente es muy fácil decir que sí. Un día, una noche, un momento determinado, pues cualquiera es capaz de hacer un acto de heroísmo. Pero cuando en toda la vida de enfermedad hay que estar diciendo a Dios, hágase tu voluntad, ahí es donde verdaderamente cuesta. Y comienzo resumiendo que María dice sí en todo su itinerario. Es una biografía de decir a Dios que sí. Dice el eclesiástico que allí ya estaba ella, en el principio del mundo, en los orígenes de la creación, María estaba ya jugando con la bola del mundo. Y Dios contó con ella desde los orígenes y Dios se fía de María para un plan que lo podía haber hecho Dios sin ella, como hoy podía hacer Dios muchos planteamientos, muchas tareas, muchos trabajos de acompañamiento sin nosotros. Pero nos está pidiendo que seamos nosotros. Nos ha señalado con el dedo. Nos ha dicho que estemos ahí, en esa casa, en esa parroquia, en ese voluntariado, con ese familiar enfermo, desde una actitud de escucha y de obediencia continua.
Por eso podemos decir que María es el perfecto icono de la confianza en Dios en la historia de la salvación. Está en los momentos importantes y sus actitudes son como una perfecta réplica de los personajes más importantes de la Biblia, hombres y mujeres. Y solo por decir algo, desde la creación del mundo y desde los orígenes del Génesis y desde la figura de Abraham, comparando, haciendo ese parangón, la fe de Abraham con la fe de María. Esa mirada en verticalidad que hace Abraham, siempre mirando a Dios. Mucha gente critica esta figura, el hombre abrahámico que todos llevamos dentro. Fiarnos de Dios sin mirar hacia abajo nunca, todo mirando hacia el cielo. Bueno, pues María es la mujer que, aunque parece que después de haber dialogado, pensando, interpelando al mismo Dios, ¿cómo puede ser esto?, ella se fía también. Y Abraham sube la montaña y se eleva a ofrecer a su propio hijo en el sacrificio sin pensar en qué, porque se fía totalmente de Dios. Y María, después de que no lo entiende, se vuelve a fiar. Por eso la fe de María se la compara con la fe de Abraham, el hombre que se cree en Dios y espera en Dios contra toda esperanza. Hay muchos más textos bíblicos del Antiguo Testamento, pero me quedo en este fundamentalmente para pasar a toda una serie de momentos del Nuevo Testamento que aquí enumero. Profundizaremos en un par de ellos, pero es bueno que tengamos en mente que pueden ser luego momentos de nuestra propia vida también. Es verdad que hay gente que le encanta detenerse en ciertos pasajes bíblicos y no en otros, ¿no? En la escena de Belén, o en la escena de los pastores y María, o en la huida de Egipto, o al pie de la cruz, o en la visita de María a Isabel, o en las bodas de Canaán. Cada uno tendrá su texto privilegiado para hacer oración, para fiarse de Dios, para luego ayudar a los demás también a rezar, a meditar y a acompañar. Pero que sepamos que tenemos aquí una retahíla perfecta de un gran itinerario de una mujer que se fía en Dios. El primero es María en la Anunciación. Sin este texto todos los demás no se hubieran dado, cuando dijo que sí, en el Nuevo Testamento, en el inicio de la historia de la salvación en el pueblo de Israel ya, para la gran promesa que iba a ser su hijo, ahí está el Espíritu, ahí está el don, ahí está la gracia, y sin este texto mariológico de los evangelios de la infancia en Lucas, sin este tema de la encarnación, los demás no se hubieran dado. Es fundamental. Es el texto fundante de la intervención de María en la historia de la salvación. Luego vienen otros, no menos importantes, pero ya todos devienen del primer texto de la Anunciación. Incluso el de las bodas de Caná se dio porque se había dado la Anunciación. La rutina de Nazaret se dio porque se había dado el sí de Nazaret, de la Anunciación en la Encarnación. El tema del templo, el diálogo de María en el templo, o la huida a Egipto, las bodas de Caná, el camino del Calvario, junto a la cruz, junto al sepulcro, en la mañana de la resurrección, en las cenas o comidas con el resucitado. El resucitado se aparece a María, después de resucitado, y a los apóstoles, en la ascensión, en Pentecostés, en la actualidad, en los orígenes de la fundación de la misma Iglesia. Bien, si queremos resumir todos los textos, ahí os les presento el misterio de la Encarnación, el misterio pascual, el misterio de Pentecostés y el misterio cotidiano que cada uno llevamos dentro. Cada cristiano, al final, es un icono también del acompañamiento de Dios en tu propia vida. Y lo que se realizó en María se realiza en ti también. Quiero decir que todos los textos marianos son textos neumatológicos, es decir, plagados de la fuerza y de la gracia del Espíritu. En todos ellos está
el Espíritu. Y sin el Espíritu la obediencia de María hubiera sido imposible. Sin el Espíritu el talante de María junto a la cruz hubiera sido imposible. Sin el Espíritu Santo, y está en el momento en el que el Espíritu Santo se hace presente en Pentecostés. María responde al plan de Dios porque está llena del Espíritu Santo. Dichosa tú que has creído. Y el Espíritu Santo es el que realiza toda la obra de la gracia en María. Si nosotros queremos seguir anunciando este itinerario de salvación en cada enfermo, o nos llenamos del Espíritu Santo como María, o nuestra vida al final se va a agotar. Tenemos que beber de esas fuentes que son inagotables, que precisamente vienen del Espíritu. Ese Espíritu que aparece el día de la Anunciación y que se hace patente el día de Pentecostés y que se actualiza hoy en cada momento de la historia. María es puerta del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene estando ella presente en el cenáculo. Hay muchos momentos donde el arte, la literatura, presenta esta ternura de María en cada momento de la historia y donde aparece la figura de María con arte, con estética, con música, y todo ello como parte de la intervención de Dios. La delicadeza de Dios, la revolución de la ternura, luego se expresa en el arte, en la escultura, en la literatura. Y María se expresa hoy la confianza que ella tiene en Dios, en el acompañamiento que sigue ejerciendo en todos los que nosotros vamos caminando. El texto de la visitación de María a su prima Santa Isabel lo pongo como icono de este acompañamiento en el itinerario, porque creo que es un texto muy bonito. Se encuentran dos mujeres embarazadas, dos mujeres en dificultad, dos mujeres que han experimentado la gracia de Dios y el don de Dios de manera especial y relevante. No aparecen hombres en esa escena, es curioso, y el único hombre que está se queda mudo. Bueno, pues en ese silencio y en ese diálogo de confidencialidad de dos mujeres llenas por la gracia y por el Espíritu, se produce un bonito encuentro que termina con el canto del Magnificat, en ese canto que lo podemos llamar explosión de vida o un brindis por un gran encuentro, porque el Espíritu de Dios se ha dado entre ellas. Lo comunican, lo comparten, y yo creo que esta manera de salir al encuentro del otro, de la mujer que también tiene la misma dificultad que ella, la prontitud que tiene María para visitar a su prima Santa Isabel. No sabemos lo que hablaría con San José, no sabemos lo que pasó, solo sabemos el relato de que ella se va cuando se encuentra embarazada, cuando sabe que su prima está también embarazada. Y allí se produce lo que podemos decir que cuando tenemos a Dios dentro y el Espíritu dentro, no podemos por menos que comunicarlo y transmitirlo. Las dos se fían mutuamente la una de la otra, y ahí es cuando aparece ese bonito canto de Isabel y de María juntos. Es fruto precisamente de que el fruto que llevan dentro lo comparten. Dios está con ellas. La escena de las bodas de Caná es otro momento importante en ese itinerario de salvación, y solo decir cómo María ahí sabe estar. Está invitada ella como uno más. Nosotros somos invitados a muchas bodas, a muchos compromisos, a muchos momentos donde hay necesidad de que alguien solucione algún problema y no sabemos cómo hacerlo. María sabe a quién acudir y sabe que aunque no haya llegado la hora, ella es capaz de cambiar la hora de Dios como cambió la hora de su Hijo, y en esta charla seguro que mañana os van a ilustrar y a profundizar más, y por eso la paso. María es icono en el itinerario de la salvación, en el momento de Pentecostés, y terminando este gran recorrido tenemos que decir que al final
tenemos que ser capaces de descubrir las claves de la confianza de María en Dios a lo largo de su itinerario. Estas claves, en ese juego de palabras que utilizaba Benedicto XVI, las resumimos. Ella supo estar para reflexionar, supo buscar espacios para la oración, supo preguntar y se atrevió a hacer preguntas que en algún momento podían ser inoportunas a Dios, pero con mucha delicadeza. Y este punto de saber preguntar, intervenir, dialogar, pues en los diálogos que tenemos con la gente y con los enfermos, cómo no invadir la vida del otro, cómo no preguntar más allá de la cuenta, pero saber precisamente cómo interpelar al que te está mirando y que tú quieres ayudar y acompañar para que él se sienta acompañado. Bueno, acoger, asentir, ponderar la vida del otro y luego tomar decisiones. Y muchas veces en el acompañamiento a enfermos no podemos decidir nada, sino seguir estando y renovando nuestro compromiso de volver otro día para volver a estar al lado con él. Y ese diálogo en profundidad, ese diálogo solo lo da la capacidad que tenemos de escucha, de obediencia, de acoger la vida de la persona que queremos ayudar. María en ese itinerario de salvación se convierte en ser madre de la Iglesia. Y este último punto de María, icono, puerta de salvación, yo lo expreso diciendo que María es como la gran puerta de entrada y de salida. María es la puerta de la casa, del hogar, de la familia, y María para nosotros es la gran figura que nos dice cuándo tenemos que saber entrar y cuándo tenemos que saber salir de la vida de los demás. Yo suelo preguntar a veces en catequesis o en grupos a la gente joven, oye, ¿cuál es lo más importante de una iglesia para ti? Y la gente pues empieza a decir el retablo, el altar, la imagen, el sagrario. Y yo les suelo decir al final, lo más importante de una casa y de una iglesia es la puerta. Y la puerta de salida, porque dentro se está muy bien, hemos celebrado la fe, hemos compartido la liturgia, pero la vida está fuera. Cuando salimos ya de la iglesia y del templo, esa es la parte más importante de una iglesia, de una catedral, de una casa. No quedarnos encerrados allí, saber salir al encuentro de la gente que nos está necesitando, saber salir, pero para poder salir hay que entrar, y la puerta tiene la función de dejar entrar y de dejar salir. Cuando llamamos a la puerta de una casa de un enfermo, y seguro que hemos ido muchas veces, pues siempre hay un gran respeto. Hoy me abrirá, hoy tendrá ganas de que yo entre, hoy será el momento oportuno, no vendré hoy en el momento peor de esta persona, el discernir cuándo tenemos que entrar y cuándo tenemos que salir. Bueno, pues María es el icono de entrada para la confianza en Dios, para saber qué tenemos que hacer, cuánto tiene que durar la visita, qué tenemos que decir y cómo le podemos ayudar. Por eso María se la familiariza también como puerta de salvación, como puerta de la historia de la salvación, desde ese momento en el que nos hemos colocado diciendo que sí a Dios. Cuando hemos dicho que Dios así, hemos dicho a Dios que sí, como ella, atengámonos a las consecuencias, no nos quejemos, es que hemos dicho que sí a Dios. Y entonces vamos a tener muchos momentos de entrada y muchos momentos de salida. Y a veces muchos momentos nos dan ganas de salir corriendo de la casa, pero hay que respetar el espacio sagrado del otro. Por eso, acercarnos a la puerta del otro con respeto, sabiendo llamar, sabiendo si es el momento y la hora oportuna. La Virgen dice, o Jesús responde a la Virgen que no ha llegado mi hora. Bueno, la hora de la visita. Pero María es capaz de cambiar la hora a su propio hijo. Si nosotros hacemos bien la visita, seguro que somos capaces de cambiar el paso de la otra persona, que a lo mejor no era el momento oportuno de hablar de Dios o de su familia o de su problema. Pero si lo hemos hecho
y hemos entrado con dignidad, seguro que nos da pie para que luego en el ritmo de la conversación lo que no parecía posible sea posible también. Bien, pues la puerta de entrada y la puerta de salida, porque la casa es un lugar sagrado, porque el otro es un lugar sagrado, y porque la casa donde María recibe la visita del ángel, mucha iconografía que tenemos, muchos cuadros, muchas pinturas, pues aparece pues un portal, un salón, una habitación de la casa, pero con muchas puertas, muchas luces. Bueno, yo creo que ahí los pintores y los artistas sabían expresar diciendo que en ese lugar tiene que ser un lugar abierto, pero también con sus límites, tiene que ser un lugar controlado por la persona que la habita y que necesitamos permiso del otro para entrar y para salir. Los enfermos son de alguna manera los que nos enseñan a nosotros lo que tenemos que hacer. Son nuestra universidad. Decía un general nuestro de la orden que llegará un día en el que los lugares de peregrinación ya no van a ser los santuarios, ni las iglesias, ni las catedrales, van a ser los hospitales, las residencias. Porque allí, creyentes y no creyentes, vamos a pasar todos por un hospital, tarde o temprano. Todos vamos a tener necesidad. Y allí es donde la Iglesia debe de estar presente, porque allí va a tener personas que se están interrogando, personas que necesitan compañía. Y ojalá se conviertan en los santuarios del futuro y vayamos nosotros también a peregrinar a esos lugares donde hay tanto dolor y tanto sufrimiento. Los enfermos, nuestra universidad. ¿Cuánto se aprende con esas actitudes de María, de saber escuchar, de saber respetar, de saber estar? Bueno, y aquí tenemos a María, por tanto, María puerta de salvación, como icono de confianza, de acompañamiento y de misericordia. María la puerta para saber fiarnos de Dios, para la puerta para saber acompañar y la puerta para hacer misericordia y practicar obras de misericordia. Bien, pues mira que hoy, resumo este mensaje, que estoy ahí, dice en el Apocalipsis, que estoy a tu puerta y llamo, dice el Espíritu a las iglesias. Tenemos que acercarnos, tenemos que estar a la puerta de la gente que verdaderamente tiene un hogar de sufrimiento, él o su familia, y que tenemos que también saber efectivamente qué vamos a hacer allí cuando nos han abierto la puerta. Bien, pues María, modelo de la visita, María, modelo de la palabra, María, que nos invita a ir a lo sustancioso y a lo nuclear de una visita tan especial como fue la visita que ella hizo a su prima Santa Isabel. Por eso es icono también de la puerta y del encuentro y de la visita. Fue una visita paradigmática que, si leemos despacio todo el pasaje del Evangelio, seguro que nos va a reconfortar mucho y nos va a iluminar mucho en nuestra tarea de acompañar a los enfermos. Como conclusiones, la primera, María es icono de las Sagradas Escrituras porque el mismo Dios nos habla de María. Hemos contemplado precisamente la confianza de María en Dios a través de la Sagrada Escritura. No nos hemos inventado nada. Lo que hemos querido analizar está en el Nuevo Testamento. Son textos marianos constitutivos del misterio cristiano. Y el concilio ha querido así enfocar la mariología desde la cristología, como ya lo hicieron los santos padres y que el concilio luego nos lo ha puesto de manifiesto. María es la puerta para que el Padre se manifieste por el Hijo. La segunda conclusión, que María es un icono de libertad total. María es la mujer, según hemos escuchado y hemos contemplado en los pasajes bíblicos, que es una mujer libre, obediente, pero libre. Nadie es más obediente que el que se siente libre. Nadie es más libre que el que es capaz de obedecer. Y María sabe conjugar
estas dos actitudes muy difíciles en la vida de la humanidad. Obedecer a Dios es libertad, frente a mucha gente que cree que la obediencia es esclavitud, que es sumisión y que es una virtud de los débiles. En cristiano pensamos que la obediencia, en clave mariana, es una virtud de gente fuerte como María. La tercera conclusión, que María a lo largo del Evangelio es la persona del amén a Dios, desde el principio hasta el final. Esto se lo escuché al obispo Iniesta, que falleció a principios de año, y él tenía una charla que lo titulaba así, ¿no? El amén del cristiano. Y el título era Amén, de una charla, de una pequeña conferencia. Bueno, y hablando de María decía esto: María es el amén de Dios. María nos enseña a decir amén desde la escucha y desde el discernimiento y también desde el corazón. Cuando ella dijo hágase fiat, no estaba diciendo que sí a Dios sin pensar, porque había que obedecer sin sentido. No, María sabía lo que podía acarrearle la obediencia a Dios. Sabía que estaba llena de gracia, sabía que tenía que confiar en Dios, y decir amén a Dios es mucho más que decir sí. No se puede traducir exactamente con nuestro sí, sino que afecta a toda la existencia de la persona, no solo a la razón, no solo al corazón, a toda la existencia en todo el itinerario de la vida. Sea lo que Dios quiera, que decimos en lenguaje popular, es algo que ha abarcado toda la Virgen de María, toda la vida de María, y que ella también, con su ejemplo y con su vida, nos está enseñando a decir a nosotros amén, para expresarnos que nos fiamos de Dios. Por eso María es el gran regalo de Jesús a su pueblo, y así lo tenemos que valorar. Enmarcando todo este tema en la campaña del enfermo, tenemos que decirles a la gente que lo está pasando mal que a pesar de todo tenemos iconos y figuras donde mirarnos y donde poder también paliar nuestra situación. María es un regalo ante situaciones conflictivas para nuestra gente, para nuestro pueblo, para nuestras parroquias, especialmente para los más necesitados. Que María ha entrado en el tejido de la sociedad desde la devoción popular, y que la devoción popular tiene mucho de profundidad también, que no lo saben expresar desde la teología, pero que tenemos que decir que ha entrado en el tejido de la historia de nuestra civilización cristiana, y por eso lo tenemos que celebrar como un gran regalo. Que María sigue ayudando a la Iglesia para que la Iglesia siga haciendo de sus estancias, de sus parroquias, la casa de todos. Que sepamos hospedar, acoger, visitar como ella. Y la Iglesia se hará más humana y más tierna en la medida que el ejemplo de María sea el que ilumine el hacer parroquial. María se convierte así en los ojos, en las manos, en el corazón, en el compromiso de todos los creyentes, y ella va a estar iluminando el camino y el corazón y las manos de la gente que quiere seguir ayudándonos. El hombre enfermo, gracias a María, puede superar la falta de firmeza, infirmorum, falta de sostenimiento, de fundamento, de cimientos. El enfermo es el que está en la horizontalidad de la vida, en la cama tantas veces y tantos años, mirando desde su cama hacia los cielos, en una situación que parece que se le caen los cimientos. Bueno, ojalá que María sea verdaderamente la persona que le ayude también a superar, como ella tuvo que superar, el saber estar junto a la cruz de su propio Hijo. Aquí nos contempla el mural que tenemos en el otro lado del altar de la iglesia, con la actitud de San Benito Menni y la Virgen. María nos muestra verdaderamente de quién nos podemos fiar para poder hacer servicio como San Benito Menni, cuya fiesta celebrábamos ayer y es ayer y la hemos celebrado hoy. Pues es un homenaje también a un hombre de la Iglesia, de la historia de la salvación, que entendió cómo
se puede fiar de Dios a través de María y cómo vio en María el verdadero personaje que señalaba a su propio Hijo para poder seguir haciendo obras de misericordia y obras de servicio. Y este es el tema que os he querido presentar, que ahora terminamos con una sencilla oración, que si la veis ahí, pues la podemos rezar juntos. Y terminamos así poniéndonos en manos de Jesús y de María. Es una foto de un obispo con niños enfermos. Se acercan estos días las primeras comuniones. Tenemos aquí situaciones muy especiales, no es lo más normal porque predomina en nuestra sociedad los ancianos, la gente mayor, enfermedades terminales. Este es un grupo de niños oncológicos, enfermos, vamos a recordar. Hay niños con parálisis cerebral, se acercan en situaciones muy especiales que también quieren hacer la primera comunión. Las familias saben que hay niños con tumores que les quedan pues pocos años de vida y es alucinante ver cómo quieren preparar también la primera comunión. Tenemos un grupo de gente en el Hospital de San Rafael de Madrid que me tocó alguna vez acompañar a estos niños y viendo que se les acaba la vida, tanto ellos como los padres querían preparar la primera comunión. A eso hace alusión la foto. Y en ese itinerario de la vida de la gente, desde que nacemos hasta que morimos, pues estos son los primeros que empiezan a experimentar el drama del sufrimiento, el misterio del dolor, tan jóvenes y tan niños, y que luego se va prolongando en la existencia de la gente anciana y mayor, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestros hospitales. Pero ese es el itinerario. Los niños también enferman, los niños también sufren, los niños nos están recordando que la vida es un gran misterio, sobre todo desde la enfermedad en la gente tan joven y tan pequeña. Y esa oración pues hace alusión a este momento de este tipo de enfermos, de niños y niñas. Por eso os invito a orar por ellos, por todos los enfermos en general, y que tengamos pues una buena campaña para el próximo domingo, poder decir a la gente que se puede seguir creyendo en Dios a pesar de la enfermedad. Así que ahora rezamos. María, hoy queremos expresarte todo lo que nuestro corazón siente al acordarnos de todos los niños y niñas enfermos que en estos días próximos van a recibir a Jesús por primera vez. Jesús va a llenar con su presencia sus vidas. Quisiéramos, Virgen María, ofrecerte uno de los momentos más brillantes y esperados de su fe, una de las horas más inolvidables de sus vidas, el instante donde por dentro se sentirán fuertes porque Jesús ha decidido salir a su encuentro y convertirles en sus amigos e invitados. Te ofrecemos, María, nuestro deseo de que sigan adelante. Te ofrecemos, María, la alegría que nos produce pensar que se llenarán del cuerpo y la sangre del Señor. María, divina enfermera, cuida de sus cuerpos y sus almas. En el dolor sosiégalos, en la soledad acompáñales y en el miedo alienta su confianza. Amén. Pues amén. Pues muchas gracias y hasta la próxima.